Y en Matitiao, pues tenemos que llamó a Yeshua. Lo trajo eh, a, como ser humano a este mundo, el segundo Adán, el postrer Adán, y también lo llamó a que sea una ofrenda perfecta, por el pecado, por la reconciliación, una ofrenda también de adoración, de alabanza. Ahí en Baikra tenemos diferentes ofrendas, ofrenda continua o ofrenda de adoración, de alabanza, el Corban Tamid. Tenemos ofrenda por el pecado, tenemos ofrenda Shelamim, ofrenda de paces, tenemos ofrenda por la culpa, tenemos ofrenda por los sacerdotes, ofrenda por los dignatarios, los gobernantes del pueblo, tenemos ofrenda por el pueblo y tenemos ofrenda también por las personas, sea por el pecado, sea ofrenda voluntaria de adoración, sea ofrenda por Shelamín, ofrenda de compartir. Cuando en el pueblo de Israel se presentaban las ofrendas, ¿quién las degollaba? Algunas los sacerdotes y algunas el que la presentaba. Algunas el que la ofrendaba. Sí, el sacerdote por él y por el pueblo. El sacerdote a veces ofrendaba por él y por el pueblo. Y él la degollaba. Pero cuando era la misma persona, la que era una persona, la que presentaba la ofrenda, la misma persona la debía degollar. Dice en Levítico 1, Baikra 1, dice, el Eterno le mandó a Moche desde el tabernáculo. Entonces a Moche se le está dando una instrucción, se le está dando un mandamiento, una Torá. En este caso, esta Torá es en cuanto a ofrendas. Entonces hay una Torá en cuanto a ofrendas, hay una Torá en cuanto al sacerdocio, hay una Torá en cuanto al Mishkan, cómo se debería construir, cómo se debería, los materiales que se deberían usar y cómo debe ser el servicio del Mishkan. Hay una Torá en cuanto a la vida que debemos llevar los unos con los otros, nuestras relaciones, nuestro trato, los unos con los otros, o mandamientos o instrucciones. Y entonces le ordenó que le diera las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Entonces Eloa le habló desde el tabernáculo, desde el Bey, desde el Mishkan, en este caso, desde su casa de su habitación. Y pues esa casa de habitación en ese momento estaba en un lugar físico, en el desierto, a un lado de donde estaba el campamento del pueblo de Israel o fuera del campamento del pueblo de Israel. Y eso también representa cómo el Loa está en el cielo y nosotros en la tierra. Y le habló desde allí, pero también representa que Loa está hablando desde el cielo. Y trae su voz a Moche y la hace audible, se la hace manifiesta a través del tabernáculo terrenal. Y le dice, cuando presenten ofrendas al Eterno, usen animales de sus propios ganados, vacuno o lanar. Aquí está hablando de que alguien que quiere traer una ofrenda o que necesita. Unas veces es porque quiere, otras veces es porque necesita. Si su ofrenda es de ganado vacuno, presentado como olá, o sea, una ofrenda para que se consuma totalmente y para adoración, para alabanza al Eterno, usen solamente machos sin defecto. Lleven el animal hasta la entrada de la tienda o hasta la entrada del Ohel Moed, donde los Kohanim aceptarán su ofrenda para el Señor.
La persona que lo lleve deberá poner las manos sobre la cabeza del animal, con lo que éste se convertirá en su sustituto. Entonces ese es el propósito, de que realmente quien se debe estar ofrendando al Eterno soy yo mismo. Quien debe estar elevándose, porque eso es lo que significa la palabra corbán, acercarse, quien debe estarse acercando al Eterno, uniéndose, teniendo un ejal con el Eterno, soy yo. Y en este caso es a través de eliminar, de quemar mi naturaleza humana, mi propia manera de hacer, de vivir, de pensar y de sentir en este mundo. Que el Señor quiere que todo eso sea dirigido, sea guiado y esté bajo la soberanía de su Rúa. Dice, la persona que lo lleve deberá poner las manos sobre la cabeza del animal, con lo que éste se convertirá en su sustituto. Entonces, ese animalito me está reemplazando a mí y me está representando a mí. Pero en mí es quien debe estar ocurriendo, en mi mente, en mi alma, en mis emociones y en mi vida, es en quien debe estar ocurriendo todo lo que viene como consecuencias de la muerte de ese animalito. La muerte del animal será aceptada por el Señor en lugar de la muerte del hombre que lo ofrece, como castigo por sus pecados. Entonces, cuando es una ofrenda por los pecados, yo entiendo que quien debería morir sería yo, pero que el Señor ha dispuesto, ha diseñado o ha creado una manera de que no sea yo el que muera y que haya un reemplazo por mí. Y cuando yo le presento ese reemplazo y ese reemplazo muere por mí, es como si yo mismo hubiera muerto y yo puedo seguir viviendo, yo puedo seguir existiendo. Es como que alguien murió por mí. El hombre dará muerte al animal allí, delante del Eterno. Y los hijos de Aarón, los Coanín, presentarán la sangre delante del Eterno y la rociarán alrededor del altar a la entrada del Ohel Moed. Entonces yo mismo soy el que tengo que ir y degollar el animalito. Yo mismo. O sea, yo mismo soy el que tengo que reconocer que tengo que ser degollado, que mis rebeliones, mis desobediencias, todo lo que yo he hecho contra la voluntad del Eterno, me hacen que mi situación sea muerte, como dice en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Entonces yo reconozco que como he cometido pecados, pues la consecuencia de mis pecados es mi muerte, que yo muera. Y yo mismo tengo que degollar el animalito. Entonces esto representa también que nosotros hemos sido quienes hemos dado muerte a Yeshua. Nosotros hemos sido quienes hemos dado muerte a Yeshua. Le hemos dado muerte todos los seres humanos. En Hechos tenemos a Kefa haciendo esta declaración a su pueblo. Hechos 2. Hechos 2. Dice en el versículo 14, Kefa, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones de Yehudá y los que habitan en Jerusalén, los que están presentes en esta ciudad para la fiesta, esto sea notorio y oigan mis palabras. 2:14. Entonces, en el 25, en el 22,
varones israelitas, oigan estas palabras. Yeshua Netzeri, varón aprobado por Eloa entre ustedes con los milagros y prodigios y señales que Eloa hizo entre nosotros por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Eloa, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Eloa levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces aquí Kefa está diciendo que este cordero, esta ofrenda, esta cabrita, este ternerito, esta vaca roja, esta ofrenda de paz que debe ser compartida para comer entre todos y una parte es entregada a Dios, o esta ofrenda o la que es completamente entregada al Padre, o esta ofrenda por el pecado que no es consciente, o por la culpa, o por el pecado que sí es consciente, esta ofrenda por todas estas, o esta ofrenda de adoración, de alabanza, dice, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Eloa. Entonces Eloa sabía todo, Yeshua también lo sabía, y nada fue o nada ocurrió de manera que hubiera como si hubiera asaltado, si hubiera sorprendido a Eloa y se hubiera llevado a cabo cosas que Eloa no tenía previstas. Dice, y a él lo prendieron y lo mataron. Está diciendo a todo el pueblo de Israel que está allí reunido en esa fiesta de Chabot. A él lo prendieron, ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron. Y lo hicieron por manos de inicuos, colgándolo en el madero. Entonces, a veces el pueblo de Israel se enoja porque los cristianos dicen que ellos mataron a Yeshua y se enfurecen por eso. Pero aquí hay un judío dentro de ellos mismos, de su propia nación, diciéndoles esto mismo, diciéndole, ustedes lo prendieron y lo mataron. Y lo hicieron por medio de inicuos, o sea, se confabularon con los romanos y en conjunto, pues, hicieron la denuncia, exigieron pena de muerte y pues los romanos accedieron a eso y fueron los que la ejecutaron. Pero ustedes fueron los que lo prendieron y lo pusieron en la muerte y dieron el decreto de muerte. Dice, pero Eloa lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sabemos que también toda esta situación es representada por Abraham y Isaac. Cuando el padre le dice a Abraham que le ofrezca a su hijo, a su único, en el cual están confirmadas las promesas, en el cual está prometido el pacto, están todas las promesas del pacto. Y entonces dice, continúa Kefa, David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, mi nechamá en el Hades. El Hades es el sepulcro, en la tumba. No me quedaré para siempre en la tumba, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida, o sea, de la resurrección, de la vida eterna, y me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces aquí está hablando David de la esperanza de la resurrección, que vamos a estar por un tiempo dormidos en el sepulcro, en la tumba, por los que ya nos han precedido, pero que conociendo el camino de la vida, sabemos que no nos vamos a quedar allí. Pero hay uno
que no solamente le pasó eso, sino que le pasó de una manera tan milagrosa que no alcanzó a descomponerse, que no alcanzó a volverse polvo en el sepulcro, que fue sacado de allí sin que viera la corrupción. Y entonces les dice Kefa, hermanos, y Shin, varones, se les puede decir con toda seguridad del patriarca David, que murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y esto lo podemos decir en este momento de la misma manera. Esto lo dijo Kefa hace 2000 años y ese sepulcro todavía está ahí. Es el mismo sepulcro, es el mismo rey David el que está enterrado ahí y es el mismo que le tienen toda esa galería que hay alrededor donde se reúnen el pueblo de Israel en las fiestas y en diferentes conmemoraciones a hacer rezos y a cantar salmos. Y se sabe que esa es la tumba de David, el sepulcro de David. Y Kefa nos dice, hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, que él está ahí. Fue sepultado y ahí está su sepulcro. O sea, el hoyo donde él fue colocado, ahí está. Él no se ha ido para ninguna parte. No está en el infierno, ni en el limbo, ni en el purgatorio, ni mucho menos en el cielo. Ahí está, dormido, ahí está sepultado. Y está con nosotros hasta el día de hoy. Eso fue hasta el día de Kefa y eso es hasta nuestros días y así será hasta que venga el Machía y lo resucite. Pero como él era profeta y sabía que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, su descendencia física, de su genealogía, levantaría al Machía para que se sentase en su trono y habiéndolo visto con anticipación, o sea, David tuvo ese entendimiento anticipado de lo que iba a ocurrir después, como 900 años antes. Imagínense todo lo que se demoró después de David para que se cumpliera esa visión que David tuvo. Y ya van como 3000 años casi de él haber tenido esa visión. 1000 años después se cumplió, casi un poquito menos, y ya llevamos otros 2000 años después. Dice, habló de la resurrección del Machía, que su alma no se quedó en el sepulcro y que su cuerpo no se corrompió. Entonces, Kefa les está aclarando y les está explicando el significado de este salmo de David. Les dices, David lo estaba diciendo, hablando de la esperanza que él tenía, de que iba a dormir no se sabe cuánto, pero que él conocía el camino de la vida y que iba a ser levantado. Pero al mismo tiempo estaba hablando de otro al cual él se refería, que no se iba a corromper y que iba a ser levantado de esa tumba sin que alcanzara a llegar a la corrupción, a descomponerse y a volverse polvo. Dice, a este Yehoshua, Eloa lo levantó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces les está diciendo, esto no es una cosa que nadie o que poquitas personas la han visto. Esta es una cosa de la cual todos somos testigos, todos los que estamos acá, todos los que conformaban esa Keilah de Yeshua, esa sinagoga que Yeshua había acabado de formar en este día. Por eso nos dice que eran como 500 testigos en otro texto, porque eran 120 varones los que se necesitaban para conformar una sinagoga completa, total. Y 120 varones son aproximadamente 500 personas. Ellos con sus esposas y con sus hijos, y es lo que en la ley tradicional judía se considera debería ser el máximo de una sinagoga. Entonces aquí se está conformando esta sinagoga de acuerdo con unos parámetros legales, no es así de cualquier manera,
para que no tengan ningún elemento legal por el cual impedirle el funcionamiento. O sea, cumple todos los elementos legales de su momento y de su lugar, de Jerusalén, de Israel. Dice, porque David no ha subido a los cielos. Entonces, mire que los muertos no van al cielo. Los muertos no están en el infierno, ni en el purgatorio, ni en el limbo, ni están volando aquí en la tierra molestando a los seres vivos. Están dormidos en sus tumbas. Él mismo dice, dijo Eloa a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con absoluta seguridad toda la casa de Israel que a este Yehoshua, a quien ustedes crucificaron, Eloa lo ha hecho el Señor y el Machía. Entonces vuelve y les dice aquí Eloa, ustedes lo crucificaron, perdón, Kefa, o Eloa a través de Kefa. Les dice, ustedes lo crucificaron. Vaya hoy que le digamos a un Yehudí, ustedes crucificaron a Yeshua, la enfurecida que se puede producir ahí, y nos van a señalar de antisemitas. Esto es antisemitismo. Entonces el primer antisemita que culpó al pueblo de Israel de la muerte de Yeshua es Kefa. Y precisamente pues el discípulo que está a cargo de tener la representación de la congregación. Y es un judío de judíos, que no se junta con gentiles, que no come con gentiles, que exige estrictamente la circuncisión. Es un judío de judíos. Entonces, pues entonces no sé si a alguien se le ocurrirá decir que antisemita Kefa, y que los que continúen en esa línea de Kefa son los antisemitas que quieren matar al pueblo de Israel y que les quieren imponer encima una condena que ellos no tienen por qué cargar, que ellos no han cometido semejante atrocidad. Al oír esto, pero estos judíos que estaban oyendo a Kefa no reaccionaron así. Estos judíos que estaban escuchando a Kefa reaccionaron totalmente al contrario. Dice, al oír esto, se compungieron, se dolieron de verdad en el alma, en el corazón, en su mente. Ellos entendieron que en vez de ofrecer un cordero y coger y degollar el cordero para presentarlo como su ofrenda en reemplazo por la muerte que a ellos les correspondería por su propio pecado, y que el cordero era el que iba a hacer esa función para ellos quedar libres de la pena de muerte y quedar inocentes, lo habían hecho realidad con Yeshua, y que sí, que efectivamente ellos sí lo habían matado, que efectivamente ellos sí lo habían asesinado. Ellos no se enojaron y no le dijeron antisemita y váyase de aquí con los goín, y usted es un peor que los goín, usted es un hereje. No, todo lo contrario. Ellos aceptaron, reconocieron que habían cometido o habían hecho una ofrenda viva al Padre con el hijo mismo de Eloa, y que lo habían degollado, que lo habían colgado del madero, que lo habían desangrado completamente, y entendieron que esos corderos y todas esas ofrendas que se hacían en el Mizcán, en el Ohel Moed, estaban representando todo esto, y se dolieron de corazón, se entristecieron, como debido a sus ofensas, debido a sus desobediencias, debido a no escuchar los mandatos del Padre, debido a quedar bajo una pena de muerte por su comportamiento, por su forma de vida, y en esa ceguera habían causado la muerte del hijo de Eloa, la habían causado la muerte del Machía, y dice que estaban
compungidos de verdad, de corazón, dolidos, entristecidos, preocupados. Y entonces ellos decían, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Si allá en el templo, en el Ohel Moed, en el Beit Hamikdash, teníamos la forma de coger un corderito y el corderito nos reemplazaba en esa pena de muerte y ya nosotros quedábamos inocentes o libres de la pena de muerte, quedábamos perdonados, indultados. Ahora que cometimos este homicidio, que cometimos este asesinato, porque fue un asesinato, fue una cosa premeditada, fue una cosa falsificada, fue una cosa que venía de mucho tiempo atrás, programada de cómo lo buscamos, de dónde le encontramos la falla, de qué manera lo acusamos, de qué manera justificamos que de verdad se tiene que desaparecer, lo tenemos que quitar del medio. Entonces ellos dijeron, ¿esto con qué lo podemos solucionar? Pues allá solucionábamos presentando todas esas ofrendas, los cabritos, los corderos, los terneros, las ovejas, etcétera, las palomas, las tórtolas, la harina, en fin. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Esto qué solución tiene? Porque lo que hemos cometido es la misma ofrenda que es la principal de todas, que está profetizada, que fue prefigurada por todo por toda esa boda del templo, es la que nosotros sin saber hemos exterminado, hemos desangrado completamente. ¿Eso cómo lo solucionamos? Y entonces le dijeron a Kefa y a los otros representantes de Yeshua, hermanos, varones nuestros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y Kefa les dijo, regresen al Eterno, hagan chubá y hagan tevilá. Regresen al Eterno, hagan chubá y hagan tevilá. Hagan tevilá. Entonces esto es una instrucción que está dando Kefa. Kefa aquí está hablando inspirado completamente por el Ruach HaKodesh. No es sus impulsos, no son sus emociones, no son sus razonamientos. Él junto con todo este cuerpo de representantes de Yeshua, este es un Beidín, este es el Beidín de Yeshua, que ya constituye la directriz de esta sinagoga que establece Yeshua dentro de su pueblo Israel, y él establece su propio Beidín para su sinagoga. Ellos respetan las autoridades de Israel. Si las autoridades de Israel consideran que los tienen que azotar o que los tienen que encarcelar o que los tienen que torturar o que los tienen que matar, ellos lo aceptan, pero en materia de funcionamiento de la Keilah no se rigen por las normas de las autoridades religiosas de Judá. Se rigen por las normas que ponga el Ruach HaKodesh en esta Keilah, en esta sinagoga que establece Yeshua. Yeshua ya lo había profetizado, dijo, edificaré mi sinagoga, construiré mi propia Keilah, porque mientras él estaba en el territorio de Israel, no tenía la suya propia. Él, por eso no leemos tanto en los Mesorot y en los Hechos, no, en las Mesorot es más, y algo en los Hechos, que Yeshua y después sus discípulos un poquito de tiempo iban era predicando, enseñando este conocimiento del plan de salvación de Eloa, este cumplimiento del plan de salvación de Eloa, porque se sabía que había un plan de salvación, que había un plan de redención, pero no se conocía exactamente esos detalles de cómo se iba a cumplir. Esos detalles de cómo se iba a cumplir ese plan de salvación es ahora cuando tienen lugar estos hechos en la vida de Yeshua, cuando se entiende, cuando se comprende porque había un Mishkan, porque había un sacerdocio, porque había toda esa cantidad de ofrendas que se presentaban en ese lugar, en esa tienda de encuentro, en esa tienda de reunión,
es ahora cuando se tiene la claridad qué significaba todo eso. Ese significado viene a quedar manifiesto a través de toda la obra que ocurre con Yeshua. Y entonces Yeshua, mientras tanto, dice que enseñaba en las sinagogas de ellos, o sea, de los líderes, de los maestros y del pueblo de Israel, porque él no tenía la suya propia. Y entonces dijo, pero edificaré la mía. Y las puertas del sepulcro no van a prevalecer, anticipando que esa sinagoga de él iba a ser muy perseguida, que iba a ser muy sufrida, que iba a ser muy torturada y casi desaparecida. Prácticamente se perdió de sobre la faz de la tierra. Pero dice, no prevalecerá la muerte sobre mi Keilah que yo voy a construir, que yo voy a edificar. Hasta que yo regrese, habrá remanentes por todo el mundo de esa Keilah. Como sal, que la sal a una comida no se le echan 10 cucharadas de sal. A una comida, según el tamaño de la comida, se le echa un poco de sal. La sal es algo muy poquito, muy pequeño en proporción al tamaño de la comida. Y siendo tan poquita la proporción, es lo que le da el saborcito. Si esa comida es muy deliciosa, pero no tiene la salecita, esa comida es insípida y no está sazonada. Un poquito, siquiera un poco, un mínimo de sal, le mantiene la conservación y le mantiene el buen gusto, el buen sabor, le mantiene la sazón. Y entonces dice que nunca prevalecerá, no llegará al punto de que sea exterminada totalmente de la tierra, y ese poquito de sal, ese remanentico, en algún rincón de la tierra estará. A una que otra persona, granitos aquí y allá, pero ahí estará hasta que Yeshua regrese. Dice, y entonces aquí está Kefa dando una instrucción, regresen a Eloa. Ese regresar a Eloa es dejar la vida que traemos, dejar el comportamiento que tenemos, dejar la forma de pensar, de actuar, de hablar, de sentir con la que nosotros nos hemos desenvuelto, que no corresponde a la voluntad del Eterno, y venir a Él a disponernos completamente a que ya no queremos que estas facultades que Él nos ha dado las sigamos conduciendo por nuestro parecer, sino que libre y voluntariamente la queremos seguir guiando, la queremos seguir manejando de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su instrucción. Y entonces dice, y cuando hagamos esa promesa, ese voto al Eterno, cuando entremos en ese pacto con el Eterno, en ese nuevo pacto, entonces bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, para que los pecados sean perdonados y para que reciban el don de la Ruach HaKodesh. Entonces, esa Tevilá tiene dos propósitos. Lo uno, mostrar que hemos regresado a Eloa y que Eloa nos ha perdonado nuestros pecados y que por lo tanto hemos entrado en un pacto con Eloa de vivir diferente, de vivir por su voluntad, no por la nuestra. Y que la capacidad de poder cumplir ese pacto, de poder cumplir ese voto, no está solamente en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias facultades, en todos los elementos que el Señor nos ha regalado, los ojos, los oídos, el cerebro, el sistema nervioso, todo el cuerpo, las emociones y la libertad y la voluntad. No hay una capacidad completa de cumplir este voto plenamente con base solamente en esos recursos, con base solamente en esas facultades. Necesitamos indispensable el don del Ruach HaKodesh. Y entonces hacemos esa Tevilá
representando esa limpieza, esa purificación, esa justificación de todo lo pasado y de una vida diferente que vamos a llevar de ahora en adelante, como dice, como la aspiración a una limpieza de conciencia, y que todas nuestras facultades las vamos a disponer con todo el esfuerzo, con todo, como dice el Shema, con toda la mente, con toda el alma, con todas nuestras facultades, con todos nuestros recursos, a alcanzar esa meta, pero que necesitamos el Rúa no solamente trabajando con nosotros, trabajando en medio de nosotros, sino trabajando dentro de cada uno de nosotros, que seamos piedras vivas donde Él habita, donde Él lo habita. Y Yeshua lo dijo, yo me voy a ir, pero el Espíritu que ha estado dentro de mí, la presencia del Padre, esa manifestación tan grande de la divinidad, tan plena, a través mío, esa va a quedar en medio de mi sinagoga y dentro de cada una de las piedras vivas que conforman mi sinagoga, mi Keilah, en todos los lugares del mundo donde quiera que se encuentre. Porque para ustedes es la promesa, está diciendo Kefa. Dice, hay una promesa de ser llenos del Rúa, y esa promesa de ser lleno del Rúa es para ustedes. Y entonces él les está diciendo que eso fue lo que acabó de ocurrir en ese grupo, en ese primer grupo con el que se conformó la Kehilá de Yehoshua, o la sinagoga que él había prometido que iba a establecer. Y entonces les dice, para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos. Este lejos no es solamente vivir lejos de Jerusalén, o por allá en el último rincón de la tierra, en la Patagonia, yo no sé dónde. Este lejos es los que están lejos de Eloa, los que están a distancia, a kilómetros de Eloa, en cuanto a la manera como llevan sus vidas, en cuanto a la manera como se comportan, como piensan, que no tienen ni idea de Torá, que no tienen ni idea del Eloa soberano de los cielos, como leíamos hoy en Isaías, que es el mismo pueblo de Eloa, el que ha perdido la noción de Eloa y lo ha reemplazado por todos los ídolos que ha podido hasta el día de hoy. Y eso es, como hemos dicho varias veces, representativo de toda la humanidad. Entonces, cuando se habla ahí del pueblo de Dios, cuando se habla de sus gobernantes, cuando se habla de Israel, cuando se habla de Judá, nosotros somos muy dados a pensar que es ellos. No, ellos son solamente un ejemplo, un modelo de lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, siempre que se hable de judíos, de Israel, de las tribus perdidas, tenemos que ponernos ahí en ese puesto nosotros, cada uno. Y tenemos que poner también, o se tiene que colocar ahí, la humanidad entera, la humanidad entera. Entonces ellos dicen, no, es que los idólatras son los goín. La escritura me dice que no son solamente los goín, los idólatras. La escritura me dice que el pueblo de Eloa se contaminó con toda la idolatría de los goín y se volvieron más idólatras y llegaron a profundidades peores que los mismos goín. Entonces, ¿quiénes son los idólatras? Toda la humanidad. No son los judíos, no son los israelitas, no son los goín. Toda la humanidad somos idólatras de una forma u otra. Yo soy idólatra. Yo he sido idólatra. ¿Qué estoy haciendo? Esforzándome por salir de la idolatría, esforzándome por acercarme a Eloa de esas lejuras a donde yo he ido a caer, a donde yo he ido a parar. ¿Y esto no le ha pasado al pueblo de Israel? Sí. ¿Esto no le ha pasado al pueblo de Judá? Sí, a todas las tribus. ¿Esto es lo mismo que le ha pasado a la humanidad? Sí, a todos los goín. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que los unos lo han hecho conociendo Torá y los otros lo han hecho sin conocer Torá. Y entonces, ¿para quién es más grave la situación?
pues para el que lo ha hecho conociendo Torah. Esto nos lo dice también el Chalía Shaul en Romanos. Hace toda la disertación del pecado de Israel y hace toda la disertación del pecado de los goín. Y entonces, ¿qué dice? Delante de Eloa, ¿quién está justo? ¿Quién está limpio? ¿Quién está puro? Ninguno. Y entonces, ¿qué necesitamos? Pues todos necesitamos regresar a Eloa. Tanto el pueblo escogido de Eloa como los no escogidos, los goín, todos necesitamos regresar a Eloa. Y todos necesitamos regresar. ¿Cómo? ¿O cuál es la puerta? ¿Cuál es el camino? Todos necesitamos regresar por Yeshua. Él es el que nos da la verdadera identidad con Eloa. Entonces todos tenemos que reunirnos en un solo pueblo y entrar a través de Eloa, y así tendremos la identidad del pueblo santo, la identidad del pueblo escogido. Igual judíos e israelitas, ovejas conocidas como ovejas perdidas, como el resto de los goín. Dice el 39, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos. Todos los que están lejos, pues son todos, no solamente del pueblo de Israel, que se volaron, no se sabe hasta dónde llegaron, de los rediles, de los cercos del Eterno, sino también los gentiles, todos están lejos. Y para cuantos al Señor nuestro Eloa llamen. Y entonces sabemos que el Señor nuestro Eloa, ellos no lo entendían en ese momento, creían que se estaban refiriendo solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero después lo entendieron que era para el mundo entero, a cuantos Eloa llamen a venir a hacer techubá y a hacer tikkun. El tikkun, la reparación es Yeshua, pero pues también en la medida en que uno pueda reparar muchos errores y muchos daños de los que causó, lo debe hacer. Y luego dice, hagan tevilá, hagan tevilá. Entonces esto es un mandamiento, hay que hacer tevilá. Entonces la tevilá no es un capricho, no es una moda, no sé cuántas cosas se le podrá llamar, sin una simple purificación, o hay que estarlo haciendo cada rato para purificación. No, nos dice que hay una sola tevilá en Yeshua. No tengo que hacer la tevilá en Yeshua 4 o 5 veces, 3 veces, una vez y media, etcétera. Dice, y con otras muchas palabras les daba el testimonio y los animaba, diciéndoles, sálvense de esta generación perversa, de este mundo malo, de este Olán Asé. Sálvense, líbrense, despójense, liberen, sálganse de ahí, déjense rescatar, déjense sacar en medio de este Olán Asé. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron su verbo, los que recibieron su Da'at, esta es palabra de Eloa, y los que la recibieron, y esta palabra de Eloa es Yeshua, siempre la palabra de Eloa es Yeshua, fueron hechos tevilá, y se añadieron aquel día a la congregación de Yeshua, a la sinagoga de Yeshua, 3,000 personas. Entonces una congregación que ya estaba como con 500, arrancó de una vez como una keilá en pleno de una sinagoga de máximo desarrollo. Ya de ahí en adelante se tenían que empezar a construir otras sinagogas. Por eso arrancó de una vez con ese tamaño, porque estaba autorizada una sinagoga que tenía ese tamaño a fundar otras sinagogas de la misma corriente, de la misma línea. Y resulta que de esos 500, ese mismo día se añadieron 3,000 más. Quiere decir que se podían formar otras 6 sinagogas de representativas del movimiento de Yeshua dentro de Israel.
probablemente no se formaron otras 6. Se debieron haber formado muchas más, porque estas personas que estaban acá venían de todas las provincias de Roma, de todos los lugares, de todos los rincones de Roma. Lo podemos leer del Imperio Romano. De Roma no, pues porque Roma es la capital, sino que nos referimos como a toda el área donde ella dominaba. Y entonces leemos en el versículo 5 del capítulo 2, dice, estaban hospedados por aquellos días en Jerusalén judíos, varones piadosos, o sea, observantes, conocedores de Torá, creyentes, venidos de todas las naciones bajo el cielo, o sea, de todas las provincias de Roma y más allá de las provincias de Roma, del Imperio Romano. Y cuando se causó ese estruendo, toda la multitud se juntó y estaban confusos porque todos ellos les oían hablar su propia lengua y estaban impresionados y maravillados, estaban pasmados diciendo, miren, ¿y esos no son los galileos que están hablando? ¿Cómo les escuchamos nosotros que cada uno habla nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Esto lo habíamos visto esta semana. Son judíos y ellos no están diciendo, ay, tienen que hablar en nuestra propia lengua, que es el hebreo. Si no hablan en el hebreo, no los aceptamos, no los escuchamos. No, antes estaban impresionados porque ellos no hablan hebreo, a pesar de ser judíos. Esa no es su lengua. La lengua de ellos es la de cada ciudad y la de cada provincia, donde quiera que ellos se han criado y donde quiera que ellos viven, y es la lengua que ellos entienden claramente, nítidamente, y escuchan que lo que les están hablando, cada uno lo entiende en su propia lengua. Ellos no entran aquí en unas disquisiciones y en unos alegatos y en unas peleas y en unos enfrentamientos. Es que si no me habla en hebreo, es que el hebreo es la lengua Kadosh, es que si no están haciendo eso. Y ellos no están diciendo es que nuestra única lengua es el hebreo y no aceptamos lenguas profanas, lenguas goín, lenguas inmundas. No están diciendo nada así, nada. ¿Por qué nosotros hoy en día somos así? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y entonces dice nuestra propia lengua y dice no solamente lugares, sino regiones enteras, continentes enteros. Entonces, cuando habla de regiones enteras y continentes enteros, cada uno de esos no es una sola lengua, son varias decenas de lenguas. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. ¿Asia es una lengua? No, Asia es todo un continente. ¿Cuántas lenguas tiene ese continente? Pues yo creo que tiene más de alguna decena. Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como conversos al judaísmo, cretenses, árabes, todos los oímos hablar nuestras lenguas de Eloa. O sea que las maravillas de Eloa sí se pueden hablar en cualquier lengua. A Eloa sí se puede alabar en cualquier lengua, en cualquier idioma, con las palabras de ese idioma. No que tengo que remendar ese idioma y le tengo que meter las palabras del griego, le tengo que meter las palabras del alemán o las de no sé qué, porque es lo único que Dios me va a entender. El mismo judaísmo dice, Él escucha la oración de todas las bocas, o sea, de todas las lenguas. Entonces, ¿cómo decimos que entonces no lo podemos hacer sino solamente en hebreo? Entonces, que el hebreo es el que nos da una comprensión que no la hay en ninguna otra parte. Ah, eso sí, es la maravilla y es la mejor forma de entender las escrituras. Pero que después eso no lo podamos expresar en nuestras propias lenguas, no es cierto. Porque aquí dice, todos les escuchamos hablar las maravillas de Eloa en nuestra propia lengua. Entonces, una vez escudriñemos allá en el hebreo y encontremos más profundamente esas maravillas de Eloa, las podemos poner en la lengua que sea. No es cierto que tienen que ir solamente en hebreo. No es cierto. Y si el Señor
determinó que lo primero que se tradujo de su palabra sagrada fuera en griego, y fue como 200 años antes de Yeshua, fue por algo. Y esa traducción la hicieron con la autorización del Cohen Gadol. El Cohen Gadol designó los traductores expertos para hacerla, y luego fue aprobada por el Sanedrín en esa época, y fue la traducción aceptada en el mundo, en el mundo romano y griego de la época, que era el idioma que era como decir hoy el inglés, y fue la traducción que se usó en todas las comunidades hebreas de todo el Imperio Romano. Como después hicieron lo mismo los creyentes en Yeshua, entonces ya la vetaron, ya la descalificaron, y ya la objetaron y la anularon, y sacaron nuevas versiones como las versiones oficiales del judaísmo, y que no se podían traducir. Entonces ya eso es otra cosa. Si los escritos de la Brit Hadashah fueron hechos inicialmente en hebreo, la mayoría de ellos, tal vez no todos, puede que todos, no sabemos, el Señor quiso que se conservaran en griego, fue porque el Señor quiso, y porque es que ahí también hay unas enseñanzas cuando lo leemos en griego. Y nosotros vemos hoy en día rabinos mesiánicos sacando enseñanzas, leyendo del griego, porque la terminología que usa el griego es con mucho sentido, y cuando la asocian con el hebreo se sacan cosas y comprensiones y profundidades espirituales muy significativas. Entonces, pues eso es fanatismo, eso es también, no sé, miedo, no sé. Al Señor no le hicieron una tramoya y le introdujeron a escondidas y en oculto el griego, y cuando él estaba descuidado. No, eso no es así. Él es soberano, y él está a cargo de todo. A él no se le ha perdido una micra de el control del universo, para habérsele perdido alguna cosa del control acá de cualquier ser humano. Entonces ahí tenemos esa ofrenda tan maravillosa, esa ofrenda tan grande, esa ofrenda tan excelente que leímos hoy en Mateo, pues toda esa secuencia de algunos aspectos de la historia de su nacimiento, y cómo lo iban a ofrecer antes de tiempo, cómo Herodes determinó que lo iba a degollar cuando a él se le ocurrió, cuando él quería, y el Señor, pues como él es el que está a cargo de todo, y como es el que sabe cuál es el momento, cómo son y en qué condiciones, pues no pasó así como el rey Herodes pensó, y como el rey Herodes se propuso, y como el rey Herodes quiso. Y entonces por eso aquí Kefa nos está diciendo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Eloa. Entonces el otro no conocía las intenciones de Eloa, y pensó que le iba a salir adelante a Eloa, y que iba a degollar a Yeshua a su manera y en su momento. Pero esto solo ocurrió cuando Eloa lo tenía dispuesto por mano de quienes Eloa lo determinó, y en la forma que Eloa lo dispuso. Ahora, ¿son culpables solamente el pueblo de Israel? No, somos culpables todos, porque nosotros entramos en la componenda con Israel. Pues digo nosotros pensando que nosotros seamos gentiles, o porque si somos descendencia física de las tribus perdidas de la casa de Israel, pues hacemos parte de la componenda en una u otra posición de los que propusimos que había que desaparecer. Y entonces vienen los gentiles, y ellos dicen, bueno, como ustedes tienen prohibido hacer ejecuciones, juzguen, determinen de acuerdo con su ley cuáles son los cargos, den la sentencia, si es pena de muerte o no, y si ustedes nos dicen que sí es pena de muerte, listo, nosotros lo ejecutamos. Y entonces los gentiles pues llevamos a cabo la ejecución. Tenemos en el Teilín 2, Salmo 2,
Dice, ¿por qué se amotinan los gentiles? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes son los gobernantes de Israel, consultarán unidos. O sea, las autoridades religiosas y las autoridades civiles de Israel se van a asociar con los pueblos, con los goín, contra Eloa y contra el Machía. Y dicen, vamos a romper las cuerdas con las que nos tiene atados y vamos a echarlas de nosotros, vamos a hacerlas desaparecer. Pero el que habita en los cielos se reirá. Él es el soberano que hará burla de ellos. Luego hablará a ellos con furor y los confundirá con el derramamiento de su juicio. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte Kadosh. Eso dice el Eterno. Dice, ellos tienen todos esos planes, hacen todas esas componendas, y esto es profético, no solamente de lo que pasó con Yeshua, sino de lo que está por ocurrir. Esto está por ocurrir. Se une el pueblo de Israel con los gentiles y van a montar un falso ungido, desafiando y enfrentando a Eloa y diciendo que ese es el Salvador. Y el que mora en los cielos se va a burlar de toda esa componenda que está haciendo el género humano, la humanidad, y va a mostrar todo el error, toda la locura, toda la equivocación en la que andamos los seres humanos, y él va a derramar las copas y las trompetas de su ira, de su juicio. Dice, porque ellos lo hacen así, pero soy yo el que coloco el Machía sobre Sión, mi monte Kadosh. Y los rabinos creen que son ellos los que tienen la autoridad para determinar quién es el Machía y anunciarlo, que todo el mundo lo acepte y otorgarle la autoridad, el poder y someterse a él. Y aquí está diciéndoles el Padre, no sé, pues no lo han podido ver porque el Padre no se los ha dejado ver. El Padre nos dijo que hay una ceguera. Dice, soy yo el que pongo mi Machía sobre Sión y mi rey sobre mi monte Kadosh. Y ellos creen que son ellos. Yo publicaré el decreto. Yo soy el que voy a dar un decreto. No es una corte rabínica la que va a dar el decreto de decir tal es el Machía o un rabino en particular o todo el pueblo de Israel en confabulación con unas fuerzas gentiles muy poderosas. No. El Señor dice, yo soy el que voy a dar el decreto. Entonces, sabiendo que esto está dicho acá, ellos no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Pues porque el Señor dijo que iba a haber velos, que iba a haber ceguera, que iba a haber entenebrecimiento para gentiles y para judíos. Si los gentiles estuvieran entendiendo, no estarían haciendo esto. Y no estarían entrando en esa componenda, en esa confabulación con Israel. Si Israel, los líderes, algunos líderes de Israel, ya hay varios rabinos en este momento que han anunciado públicamente, entre ellos el rabino, ¿cómo se llama? Que es muy conocido del jardín de la fe y eso. Shapira, no, ese no es Shapira. ¿Me recuerdan, por favor? Bueno, ya saben. Shalom Aruch. El rabino Shalom Aruch es uno de los que recientemente declaró que él personalmente ya habló con el Machía y que están en el acuerdo entre los rabinos de Israel, que hay otros más que ya hablaron con él y que en algún momento de aquí en adelante ellos ya determinarán cuándo darán el decreto. Ellos van a dar el decreto. Y aquí Loa está diciendo, yo soy el que tengo que dar ese decreto. Yo.
el Eterno, el que lo ha dicho. Y yo soy el que va a decir quién es mi hijo, quién es mi Machía. Y lo voy a declarar a él y le voy a dar el decreto de que él sea el que se encargue de ser el rey sobre mi santo monte, mi santa ciudad. Yo soy quien te engendré. Pídeme, te daré por herencia todos los goín y como posesión tuya los confines de la tierra hasta el último rincón, incluyendo también a todo Israel. Y los quebrantarás con una vara de hierro, como una vasija de alfarero, los volverás polvo, los volverás triza. Ahora pues, reyes, sean prudentes, acepten las correcciones, jueces de la tierra, y dedíquense solamente a servirle al Eterno con reverencia. No, nosotros nos dedicamos a servirle con reverencia es a todo lo demás que se nos atraviese fuera del Eterno. Alégrense, alégrense. Esto debe ser una causa de gozo, una causa de alegría. Si estamos llenos del Rúa, esto nos da felicidad, la felicidad del Padre, porque el Padre está feliz de poder hacer esto y nosotros pues estaremos felices con el Padre, felices con ese Machía, de que esto ocurra, de que esto se lleve a cabo. Alégrense con temblor, con temblor de temor, pero también de alegría, de gozo, de reverencia, de respeto. Honren al Hijo, no a cualquiera que se les ocurra por ahí, a cualquier autoridad, porque los goín pues también tienen sus autoridades y esas autoridades también estarán de acuerdo con que ese es el representante de Eloa. Entonces vemos que el problema no es de Israel, el problema es de la humanidad, el problema es de nosotros, cuando nos ponemos a colocar personas, personalidades como algo muy significativo para nosotros y no vamos directamente a Yeshua o a Eloa a través de Yeshua y no estamos a toda hora clamando por la llenura del Espíritu y ser llenos del discernimiento de Eloa, de qué es lo uno y qué es lo otro. Honren al Hijo, al verdadero Hijo. Va a haber muchos que están pretendiendo, están aparentando, están declarando, otros los están apoyando, los están siguiendo, declarando que es el Hijo. Solo mentiras, solo mentiras. Ellos sí son hijos, pero hijos del mentiroso. Ellos no son el hijo del verdadero, no son el verdadero hijo, ni el hijo del verdadero, ni son la verdad. El único que dijo, yo soy la verdad y la vida, es Yeshua, y que lo dijo, digamos, correctamente, efectivamente. Los demás lo están diciendo de una manera falsa, fraudulenta. Aquí tenemos los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol bien y mal, haciendo toda esta falsificación, el árbol bien y mal del árbol de la vida. Dice, hónrenlo para que no se enoje. En unas versiones hebreas, en vez de decir honren al Hijo, dice apresúrense a purificarse. Ahí no dice apresúrense a purificarse. Ellos no quieren, tanto es que entienden que todo esto que se está diciendo aquí se refiere a establecer el Machía sobre el reino del mundo y sobre el reino del universo, que le cambian una cantidad de palabras y de frases, especialmente al final, para confundir y para evitar que esto se relacione con Yeshua. Honren al Hijo para que no se enojen y queden exterminados en el camino, porque se va a inflamar de un momento a otro su ira. Dichosos todos los que en él confían. Y también dice en el español también hay una, digamos, como una interpretación de lo que realmente dice en el hebreo. Ese honren al Hijo
es una interpretación. En el hebreo dice, besen al hijo, apéguense al hijo, abrácense al hijo con fuerza, abrácense al hijo, besen al hijo, apéguense con fuerza al hijo, para que no descargue sobre ustedes su furia, su indignación y los mate. Más o menos es como dice, dichosos todos los que confían en él. Por ahora, como que dejamos esa pregunta para en la tarde. Y tenemos otra, que es la hermana Waldina. ¿Está o tampoco? Tampoco está la hermana Waldina. Ella tenía hoy unas citas médicas. Bueno, entonces sí, la hermana Waldina parece que ya llegó. Entonces, esta semana tuvimos una reflexión, algunas frases, algunas como razonamientos que hicimos sobre esa expresión de yo soy el que soy. Entonces, lo que quiero como que aclarar al respecto es que yo no quiero decir que el Padre no sea yo soy el que soy, Él lo es. Que Él no sea yo fui el que fui o era el que era, Él lo es. Y yo seré el que seré, Él lo es. Porque Él es, siempre ha sido, siempre es y siempre será. Entonces Él es cualquiera de esas tres cosas. Soy el que soy, seré el que seré o era el que era, Él lo es. Pero Él a Moshe no le hizo énfasis sino en una sola cosa. A Moshe le hizo más referencia en un solo punto. Y a Moshe le dijo, Acher, Eye, Acher. No, Yeye, Achereye. Yeye, Achereye. Seré lo que seré. Entonces, y dimos una explicación. ¿Por qué probablemente o qué podría significar? Sabemos que por cada palabra se pueden tener muchos conceptos, muchas ideas y que sean válidos y que todos conecten, que todos encajen. ¿Por qué habíamos dicho por qué se refirió y hizo énfasis en lo futuro y no hizo énfasis ni en lo presente ni en lo pasado? Y decíamos que ahí parece haber como un sentido de no querer que nosotros pretendamos encapsular, que nosotros pretendamos meter en un cuadrito y encerrar en un concepto, en una idea, sino que lo que vamos a aprender de él y lo que hay que aprender de él se va a dar progresivamente en el futuro. Y eso corresponde a lo que dice Yeshua. El Ruach Kodesh es el que los va a guiar a toda verdad. Nosotros queremos como coger la verdad, que es Dios, que es infinita, y meterla en un vasito o en una tapita, así, ahí comprimida, y que yo la tengo y que yo soy el que la tengo. No. Entonces, por eso el Padre hace énfasis cuando le presenta ese nombre, que ese nombre contiene los tres elementos: era lo que era, soy lo que soy y seré lo que seré. Y entonces él a Moshe le hace el énfasis, seré lo que seré, enseñándonos lo que está diciendo Yeshua, que el Rúa es el que nos va a llevar poco a poco a toda verdad. Entonces la verdad no la tenemos de una vez toda aquí reunidita en un paquetico, en una hoja escrita o en un libro, y ahí está toda la verdad y ahí está todo Yeshua y ahí está todo el Padre, y mucho menos en mi mente. Yohanan también nos lo dijo, que si se escribiera todo lo que hizo Yeshua, no cabrían en el mundo todas las tiras de rollos para decirlo. Y pues eso explicaría también en detalle al Padre. Dice, no lo podemos contener en el mundo entero. Eso fue lo que él quiso decir. No es posible contener al Padre, a su Rúa, a Yeshua Mashiach en el mundo entero. El mundo entero no lo contiene. El Padre mismo lo dijo.
¿Ustedes creen que me van a contener ahí en esa tienda de encuentro, en ese Ohel Moed? Y era una cosa preciosísima, valía millones de dólares, poniéndolo en términos de valores hoy en día. Millones de dólares. Y dice, ¿ustedes creen que me van a contener ahí? Entonces, a eso se refería ese énfasis que el padre le hizo a Moshe: seré lo que seré. O sea, eso, lo que soy, es algo que lo van a aprender en el transcurso de su vida por experiencia, por revelaciones, por situaciones, por revelación del Rúa, por todo, por los acontecimientos históricos, naturales, por las situaciones con la familia, por todo, por todo. Nunca van a terminar de conocerme, nunca van a terminar de saber totalmente cómo soy yo, hasta que lleguen a esa plenitud de la Ejad conmigo. ¿Y cuándo vamos a llegar a esa plenitud de la Ejad con él? Cuando seamos glorificados como Yeshua lo ha sido, cuando estemos sentados con Yeshua en su trono y Yeshua nos traiga esa plenitud de conocimiento del Abba, y el Abba nos lo entregue por medio del Rúa, y todavía más, hasta que termine el milenio y venga el Padre mismo y venga la nueva Jerusalén sobre la nueva tierra, sobre los nuevos cielos, y estemos ya unificados y no haya nada impuro sobre el universo y no haya nada pecaminoso, y ya no exista muerte, ya no exista sepulcro, y ya no existan seres de las tinieblas que se inmiscuyan en las cosas de Loa. Y ahí, hasta allá tendremos que llegar y necesitaremos la eternidad. Entonces a eso se refiere seré el que seré, la eternidad, se refiere la eternidad. Pero si yo digo soy el que soy, se refiere como que es algo en este momento y que ya lo puedo agarrar ahí, o lo que fui, como que es algo que ocurrió en el pasado y que también le puedo encerrar en una historia. No lo puedo encerrar en una historia, no lo puedo encerrar en este momento. Y cuando nos dicen el futuro no existe, el futuro es incierto, nos están hablando de una manera materialista, carnal, o sea, de una manera falsa. Lo que existe es el futuro. Lo que nos espera realmente es el futuro. Lo que de verdad nos va a llevar a donde nosotros tenemos que llegar, y el motivo por el cual fuimos hechos es el futuro, el mañana. El mañana es la verdadera realidad. El mañana es lo que verdaderamente existe. Pero como se sabe, ese glorioso mañana, entonces se pretende destruir el mañana y decir, no, eso no existe, el ayer ya pasó, el mañana no ha llegado, y entonces quién sabe si eso tendrá lugar, y existe solamente este momento. Pues de cierta forma existe solamente este momento para que yo me arrepienta, para que yo haga tevilá, para que yo corrija mi vida, para poder tener un mañana, porque el mañana sí existe. Y en este momento yo estoy garantizando que para mí va a haber o no va a haber mañana. Y entonces me quieren hacer creer y me ponen me ubican en una posición de manera que yo no me prepare para mi mañana, que mi verdadera realidad y mi verdadero objetivo y la verdadera realización de mi ser, del motivo por el cual yo existo, se va a acabar de cumplir completamente en el mañana. Y viene desde un ayer donde el Loa pensó en mí, donde yo existo desde la eternidad, viene hasta un hoy donde él finalmente me manifestó en forma física sobre esta tierra, y eso tiene su culminación en la eternidad. Entonces el ayer sí existe, el presente sí existe, y todo eso me conduce a la existencia gloriosa y eterna del mañana, Entonces, a lo que yo me refiero es que es equivocado que las personas digan que el Eterno le dijo a Moshe, yo soy el que soy. No le dijo eso.
aun cuando eso no quiere decir que el Padre no sea yo soy el que soy, sí lo es, y fui el que fui, sí lo es, y seré el que seré, también lo es, pero él no le dijo a Moshe soy el que soy, y que se justifiquen en esa versión incorrecta, dándole el énfasis a lo que Dios no fue lo que enfatizó, y para armar una cantidad de cosas, de negocios. Entonces, venden libros sobre yo soy el que soy, tienen instituciones sobre yo soy el que soy, camisetas, vasos, tienen ministerios, bueno, una cantidad de cosas que porque Dios le dijo a Moshe, yo soy el que soy. Entonces ahí es donde está la manipulación, ahí es donde está la imprecisión de los detalles de las cosas, y es a lo que nos referimos. Que a algunas personas el Señor se les ha mostrado como yo soy el que soy. Ah, perfecto, está bien, que al uno, al otro, que a un pastor, pero eso no da lugar a que se cree toda una teología del yo soy el que soy, y con base a eso se monte todo un negocio